entrar bueno, pues caer en una emboscada de tropas francesas. Y lo trasladaron al Pazo de Trasfontao, que está también en la parroquia de Silleda. ¿Qué pasó en las guerras carlistas? Unos 30 años después, ahí el dato quizá lo tomo de otros autores y quizá haya una confusión, yo espero que no, porque estaría contando ahí una mentira, espero que no. Hay otra confusión con otra casa do monte que había en Escuadro, no sé muy bien, esta sí que no la tengo ahora mismo localizada, donde es más plausible que estuviese ese arsenal de los carlistas, no de los isabelinos. Si recuerdas, ahí combatían las tropas favorables, o bueno, del bando de Isabel II y los de su tío, Carlos María Isidro de Borbón, que de ahí fueron las tropas carlistas. Y quizá ese dato pues lo haya que tomar con pinzas, pero fuese en un sitio o en otro, era un arsenal increíble para esa época, ¿no? Y al final para combatir en uno u otro sentido, pues era una barbaridad. Sí, sí, desde luego, sí. Bueno, yo he podido leer en el artículo que hablaba de, bueno, 200 unidades de, no sé si armas, pero de todo tipo. Es decir, no era, no se trataba de cuatro Sí, pistolas. sí, no era eh, nada de juguete, efectivamente. Sí. También, bueno, en ese siglo, bueno, en los años en 1800, también es verdad que, bueno, hay otro par de acontecimientos que también pues, es interesante, ¿no? Rememorar. Uno de ellos es el caso que le ocurre a Vicente Costoya, una persona pues originaria pues de Ponte también, Uh-huh. que es enviado a Cuba a el servicio militar, a realizar el servicio militar, y que con Vicente pues sí que también, bueno, como en tus artículos describes, que parece que hubo alguna que otra confusión cuando, bueno, por desgracia, llega la triste noticia de su fallecimiento. Transcurrieron como unos cuantos meses durante los cuales como que sus familiares no pudieron conocer directamente la verdadera causa del fallecimiento. Exacto. Era quizás una situación que pudo ocurrir con más personas, o quieres que se trata de un caso aislado? No, yo creo que era lo habitual. La historia de Vicente Costoya o Vicente Custodia, como aparecen en los documentos, eh, creo que es la tónica, o fue la tónica general de muchísimos jóvenes que fueron reclutados para el servicio militar obligatorio, para el ejército, y que, pues por desgracia, pagaron con su sangre el estar bien en el servicio, bien en una guerra que pudiese haber en ese intermedio, ¿no? La historia de Vicente bueno, quise rescatarla porque me pareció muy interesante lo que comentas, ¿no? Esa burocracia que hizo que la noticia llegase a su madre, era hijo de madre soltera, con casi 2 años de retraso. Que hay que situarse, ¿no? Estaríamos en 1863, cuando él fallece en Cuba, estaba destinado en el ejército español con base en Cuba, y entre que falleció en ese año hasta que llegó la notificación 2 años después, casi 2 años después, en 1865, es difícil, creo yo, ponerse en la piel de esa madre que tenía al menos Vicente y algún hijo más, no sabemos si en una época en la que había una mortalidad infantil muy alta y no sabemos si vivían más hermanos, si fallecieran de recién nacidos o de muy pequeños, pero bueno, Vicente era, por lo que pude investigar, el menor de varios hermanos. Claro, no sé si se hallaba sola su madre, si aún tenía algún hermano más mayor que él. Y ponerse en la piel de esa madre que durante al menos esos 2 años, pero tampoco tenemos constancia, o al menos de momento no encontré el documento que lo acredite, cuánto tiempo llevaba ya en Cuba, en el ejército. Entonces, toda ese tiempo que probablemente no hubo muchísimas noticias, porque si más tarde la correspondencia, las cartas entre España, entre Galicia y la inmigración en América, pues también se retrasaban muchísimo.
no me quiero imaginar lo que pasaba en aquella época. Saber que a día de hoy tu hijo está en Sí. tal sitio y no tienes noticias hasta dentro de un año o dos, y porque te llega una notificación de que ha fallecido, pues creo que es duro. Y ahí aproveché esta historia de Vicente para contar también otros casos de jóvenes que sufrieron el mismo destino, bien fuese en el servicio militar o en el servicio, como llaman, servicio o real servicio de las armas o palabrería similar, y que eran jóvenes que podemos decir que fueron generaciones perdidas, ¿no? Que una población, sí que era una población bastante grande, digamos, cada familia pues tenía un número considerable de hijos, que bueno, muchos de ellos fallecían muy jóvenes, pero esto sí que ya en su juventud, adultez, pues quedó trabada ahí su vida. Me gustó un poco, pues, recuperar bueno, sacar a la luz esta historia un poco en homenaje a esos jóvenes que Ujú. dieron la vida de esa forma. Sí, bueno, y desde luego, pues en aquellas épocas, desde luego que el viaje ya solo desde aquí hacia un territorio que se encuentra a miles de kilómetros con los medios de transporte de aquella época, es decir, ya no sé qué es peor, si el viaje en sí o después el momento de combatir. Eh, Ahí no, Además que también, por ejemplo, en Cuba, pues es otro clima, es exacto. decir, enfermedades tropicales que pudiera existir en aquel momento, no tengo yo claro cómo se combatían o si había forma de combatirlas, quizá ni siquiera existían medios para erradicar eso. Ibas bastante expuesto, la verdad. Ya Claro, casi más peligroso el viaje que sí, el que disparar. el estar allí, sí, Sí. realmente, y de Vicente tenemos pues como la confirmación de que efectivamente falleció en un hospital, no sabemos la causa, creo recordar que no, bueno, en la acta de difunción no pone la causa, pero me imagino que pudo ser por fiebres derivadas de alguna Ujú. enfermedad tropical o por un disparo. No sé, porque no lo aclara. Pero sí que, como comentas, otros muchos no sabemos realmente qué fue de ellos porque no tenemos ese documento que nos diga, no, falleció y está enterrado y tal, aquí, por esta causa, o no, pero está aquí enterrado. Los demás jóvenes que también aquí enumero, tengo referencias de ellos porque en las actas de difunciones de sus padres, pues quizá nombran a sus hijos y entre ellos dicen, y fulanito que falleció en el servicio de las armas, o en el caso de uno que su padre dejó pagado funeral y bueno, las honras fúnebres para su hijo, falleció el padre y después tuvieron ese funeral. Entonces, la incertidumbre que se creaba una vez estos jóvenes marchaban era inmensa en las familias, de no saber si están vivos, de no saber si al fallecer dónde fallecieron, si realmente llegaron a su destino, como decías, Ujú. porque decías, a Cuba son miles de kilómetros que muchísimos Vicente era un chaval de Meixomense, de interior de Galicia, nunca vio el mar antes de embarcarse, era todo en barco y tuvo la suerte de que llegó a Cuba, pero ¿cuántos quedarían por el camino y los echarían literalmente por la borda? Ujú. Los cadáveres. Efectivamente. Eso nos hace también llevar, ir a, bueno, a otro tema pues también que quería tocar, que es el de los medios de transporte, ¿no? De la época. Si nos vamos a Ponte en concreto, pues en Ponte pues era un lugar de paso a través de ese puente y conecta como dos caminos, bueno, dos lugares, ¿no? De paso para comerciantes y también evidente, por una cuestión religiosa que conectaba Silleda con O Corpiño. Entonces, por ahí transcurre unas vías que tú rescatas en los artículos, por donde la gente, Mm. tratantes, se acercaban cruzando esas tierras para comprar ganado, para comercializar con ganado, ganado que en algunos casos incluso he leído que llegaba hasta Inglaterra, que iba hacia Inglaterra. Entonces, al final, estas vías de comunicación de Ponte conectaban no solo el comercio local, sino que llegaban incluso a ser la clave para después el comercio internacional. Por lo que eso nos lleva a rescatar un poco el camino da feira antiguo del que tú hablas en los artículos, ese camino por el que transita
pues comerciantes y gente por motivos religiosos para acercarse al